Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Nuestro webinar a tratar el día de hoy es sobre la gastronomía clásica versus la nueva gastronomía. Como exponente tenemos al máster Carlos Papanta, actualmente docente del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. Él es máster en Administración de Hoteles y Restaurantes y también licenciado en Administración Gastronómica. Tiene un amplio conocimiento en lo que es la gastronomía clásica. También como exponente tenemos al máster Marcos Salazar, que es máster en Dirección de Cocina y tiene un amplio conocimiento en la nueva gastronomía. A continuación, comenzaremos con la entrevista. ¿Nos puede compartir su opinión acerca de la gastronomía clásica? Ok. Buenas tardes, ¿cómo le va Yomaira, a todos los presentes? Chef Marquito, buenas tardes, un gusto saludarle. Mucho gusto en verlos, estimados estudiantes, y Chef también, un gusto. Bueno, gracias por la oportunidad. Como siempre se los he dicho, estimados estudiantes, en lo que haya cómo apoyarles, bienvenido sea. Y bueno, vamos rápidamente con el tema de las preguntas. Bueno, dentro de lo que es la gastronomía clásica, efectivamente, yo, Mayra, pues, perdone que me ponga en primera persona, me considero un cocinero clásico, y pues bueno, yo diría que para todos aquellos estudiantes, etcétera, que están inmersos en la carrera, el punto de partida es ese, ¿no? Tener esas bases muy bien establecidas para que de esta manera, pues, ir experimentando y también ir introduciéndose en esto de la gastronomía de las nuevas tendencias, ¿no? Que es algo igualmente muy importante. Hay elementos bastante interesantes con los cuales se puede trabajar, pero siempre desde luego tener una base bastante buena, ¿no? Entonces yo diría que la gastronomía clásica pues viene siendo, como su nombre lo indica, ¿no? Estos pilares en donde sostiene todas las expresiones culinarias que se conocen actualmente, y también está inmerso en lo que pues tiene conocimiento bastante sólido, igualmente lo que es Chef Marquito, ¿no? Entonces yo diría que esa es una de las bases principales para justamente hacer esta experimentación y lograr nuevas texturas y nuevos procedimientos y todo lo demás. Chef Carlitos, ¿y cómo nace su gusto por la gastronomía? Ok, gracias la pregunta. Bueno, yo diría que la gastronomía, igualmente que la música, vienen siendo dos expresiones que no tienen, mejor dicho, que rompen los esquemas, es decir, esto no tiene clases sociales. Es, por ejemplo, en el caso ecuatoriano tenemos el tema de las sopas, un tema bastante importante, y en general, ¿no? Por ejemplo, eso lo puede consumir una persona, digamos, muy humilde, de pocos recursos, y lo puede también consumir una persona que tiene tal vez otra posición. Entonces yo pienso que como punto primero, este tema de la gastronomía rompe con todos esos esquemas, lo mismo que el tema de la música que les decía, que son dos expresiones importantes en donde se puede de poner de manifiesto la creatividad de las personas. Ahora bien, ¿de dónde nace el gusto por la gastronomía? Pues desde luego el tema del hacer feliz a la gente, yo diría, ¿no? A través de la expresión justamente de la manipulación de alimentos, es expresar igualmente sentimientos, expresar emociones a través de la comida, y eso me llamó bastante la atención. Entonces yo me valí de ese concepto justamente para, pues, ahora desarrollar lo que estoy llevando a cabo, ¿no? Y espero hacerlo durante muchos años más. Muchas gracias. Chef Marco, ¿nos puede compartir su opinión acerca de la nueva gastronomía, por favor? Ok, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, ¿no? Saludos a todos, chef, espero que se encuentre bien, igual a todos, chicas, espero que se encuentren bien. Bueno, mi concepto de cocina, nueva cocina o cocina de vanguardia, estoy totalmente de acuerdo con los puntos que toma el chef Carlitos. Nosotros para poder partir
y poder avanzar en este tema de la nueva gastronomía, siempre, siempre, siempre vamos a necesitar unas buenas bases, ¿ya? ¿Cuáles son las bases? La cocina tradicional, ¿verdad? Los orígenes de la cocina. Si nosotros nos saltamos este primer paso, no logramos hacer una salsa que tenga la consistencia deseada, una bechamel que sea excelente y que no tenga grumos. Y queremos experimentar con sifones, velos o aires, cocciones de baja temperatura que demoran horas. Entonces, claro, siempre se debe partir de una buena base. En torno a esta buena base se irán desarrollando nueva cocina en el Ecuador. En el Ecuador siento que la nueva cocina está avanzando. Hay nuevos métodos, nuevos restaurantes, nuevos cocineros que están explorando. Para mí la nueva cocina es de explorar, investigación. Ya tenemos una base, ¿verdad? Esta base, ¿por qué no darle la vuelta? Pero para poder darle la vuelta, tenemos que entender bien el concepto de la base. Porque si yo le doy la vuelta a dicha yapingacho y hago otra forma, hago otra textura del yapingacho, no voy a tener cómo defender esta evolución del yapingacho, ¿ya? En cambio, con una base muy sólida, la nueva cocina se defiende por sí sola. La nueva cocina se trata más de experimentar, investigar y juntar productos que muchas veces no lo veíamos, no los notábamos juntos. Ahora con esta nueva cocina se pueden juntar y podemos hacer un montón de cosas nuevas. No solo con textura, sino al momento también del servicio. Eso representaría para mí la nueva cocina. ¿Y de dónde nace su gusto por la gastronomía? Bueno, el gusto por la gastronomía creo que ya está, no sé, uno nace, como el chef dice, la gastronomía, al igual que la música y la pintura, son expresiones artísticas. O sea, nosotros somos artesanos, por así decir. En un principio la gastronomía se pensó como, era un medio para sobrevivir. Fue avanzando, ¿verdad? Y ahora ya en algunos restaurantes es un lujo. Ya no solo se da la comida, ahora se quiere vivir una experiencia. Entonces, claro, todo, y concuerdo totalmente con lo que dice el chef Carlitos, a mí la gastronomía me encanta porque, bueno, fue herencia de mi madre, pero también esta situación de hacer felices a las personas. Cuando nosotros damos un plato y la cara de felicidad al recibirlo y al probar, o la cara de sorpresa, son factores que a los cocineros, o bueno, a mí, y me alegra que al chef Carlitos también en particular, eso llena a uno de felicidad, ¿saben? Entonces, claro, herencia de mi madre y esta situación de querer hacer felices a las personas mediante la comida fue lo que me llevó a tomar unas decisiones de irme por la cocina, por el camino de la cocina. Muchas gracias, Chet. A continuación, mi compañera. Bueno, muy buenas tardes, Chef Marco, Chef Carlitos. Agradecerles por haber aceptado nuestra invitación a nuestro trabajo. Las siguientes preguntas que yo les quiero realizar es para el Chef Carlitos, que nos está hablando sobre la gastronomía clásica. Chef Carlitos, ¿cuál es la especialidad de la gastronomía clásica en la región Sierra? Ok, gracias la pregunta. Un gusto saludarle. Bueno, dentro de lo que es la gastronomía de la Sierra del Ecuador se manejan algunos platos y eso pues también nos puede apoyar el Chef Marquito porque pues es una de las personas que imparte justamente esta asignatura en nuestra institución. Entonces yo diría que existen algunos platos dentro de lo que es Sierra Ecuatoriana, pero bajo mi punto de vista yo creería que los elementos clásicos que contienen estos platillos están las sopas, como había mencionado. Hay una cantidad importante de este tipo de elaboraciones dentro de lo que es la gastronomía del Ecuador. Yo resalto, dentro de lo que es un poco más clásico, el tema de los locros. Existe una gran cantidad de locros, existen muchas variantes y desde luego cada una de estas elaboraciones tiene su característica propia, ¿no? Tenemos una gama bastante amplia y en donde se utilizan
elementos bastante tradicionales y aborígenes de la gastronomía de la sierra de nuestro país. Por ejemplo, lo que es las papas, y a partir de eso, pues algunos otros ingredientes, ¿no? Lo que es cebolla, un poco de ají, de algunas variedades, lo mismo el tema del paico, que bueno, actualmente se está utilizando muy poco, y desde luego ese es el otro tema que debemos justamente rescatar estos productos, pero bajo mi punto de vista creería que lo clásico dentro de gastronomía de la sierra del Ecuador tiene que ver en las sopas. De ahí, siendo un poquito más específico, el tema de los locros, ¿no? Esta es una elaboración, yo diría que una de las más importantes y una de las más reconocidas dentro de lo que es la gastronomía de la sierra. Y como le decía, se utilizan ingredientes autóctonos, aborígenes, como las papas y todo lo demás, que igualmente viene siendo algo muy propio de la región del país. Muchas gracias, Chef Carlitos. Para el Chef Marco, Chef, si nos ayuda respondiendo esta pregunta, ¿cuál es la especialidad de la nueva gastronomía en la región costa? Ok, a ver, vamos a ver. En la costa se están generando un montón de cambios culinarios ahorita. Por ejemplo, a ver, entendamos lo que era nueva gastronomía, ¿ya? Para quedar súper claros. Entonces, quedábamos en que la nueva gastronomía era el, el avance en torno a investigación, ¿cierto? Juntar productos de, qué sé yo, de Tailandia y traerlos acá y meterlos en un ceviche. Como por ejemplo, un ejemplo es Casa Julián, un restaurante reconocido de cocina de autor en Guayaquil. ¿Qué es lo que él prepara? Él prepara un ceviche con una técnica latinoamericana, por así decirlo, ¿verdad? Una técnica latinoamericana, pero ¿qué es lo que hace él? Él agrega algas. En el Ecuador nunca jamás nos hubiéramos imaginado un ceviche con algas. ¿Y qué es lo que él hace? Entonces, él entró a las bases y en base a su investigación que adaptó, se dio cuenta que las algas iban a aportar muchísimo sabor al ceviche. De igual manera, otro caso es la pizarra de Juanjo Morán. Él, en cambio, trabaja cocciones a baja temperatura, pulpos a baja temperatura y les deja días o muchas horas. Y igualmente aplica técnicas de sifón, aires. Entonces creo que la cocina de la costa, de la región costa, está evolucionando a pasos agigantados con estos grandes chefs que están surgiendo. Pero ¿cómo surgen estos chefs? Gracias a la investigación. ¿Okay? Y utilizaron un plato, entre comillas, tan sencillo, que es el ceviche, ¿verdad? Para darle la vuelta y ahora presentar un ceviche con algas. ¿Ok? Eso sentiría que la cocina, no guayaquileña, sino la cocina de la costa, está empezando con platos sencillos, entre comillas, para darle la vuelta. Porque hay algunos platos que no se pueden dar la vuelta. ¿Ya? Y uno de estos, uno que sí es versátil y se adapta a cambios y a nuevos ingredientes, es el ceviche. Y él en particular lo analizó súper, súper bien. Ya, Chef, muchas gracias. Chef Carlitos, ¿cuál es el impacto ambiental en la gastronomía? ¿Cuál considera usted que fue el impacto o el cambio que nos causó la gastronomía en el Ecuador? Gracias. Bueno, dentro de lo que es impacto, podemos definir lo que igualmente había comentado Che Marquito hace un momento, ¿no? Este tema de los orígenes, las raíces. Yo diría que actualmente en el país igualmente están surgiendo bastantes exponentes dentro del plano gastronómico, como bien lo decía Chef, muchos cocineros que en base a investigación están poniendo en escena justamente este tipo de elaboraciones que pues muchos años atrás no hubiesen tenido ni siquiera cabida en el pensamiento, ¿no? Mezclar diferentes ingredientes de diferentes culturas gastronómicas y todo lo demás, pero estamos viendo actualmente que esta nación tiene resultados satisfactorios, ¿sí? Muy buenas combinaciones, muy buenos sabores, presentaciones y todo lo demás. Entonces yo diría que el impacto viene siendo dentro del desarrollo de la carrera como tal. Igualmente, hace algunos años atrás, que no es mucho, pues ser cocinero, ser chef era
pues sinónimo únicamente de estar metido en una cocina, ¿no? Pero actualmente, y justamente es lo que estamos buscando en el instituto también, es que se cambie un poco esa mentalidad, el que el gastrónomo, el administrador gastronómico, el chef, etcétera, no es únicamente una persona que está en cocina, sino debe encargarse del todo, es decir, de planos administrativos, de recursos humanos, de gerencia, de análisis de todo tipo, ¿sí? Y obviamente el tema gastronómico también, que es importante. Entonces yo diría que ese es el tema del impacto, ¿no? Es justamente este tema de virar los ojos a la carrera, ¿sí? Y profesionalizar aún más, ¿sí? Que no sea netamente empírico, sino que se tengan bases sólidas en el tema, desde luego, de la gastronomía como tal, pero también en el aspecto administrativo y todo lo demás, que esa es la forma en la que se debe llevar digamos, algún tipo de negocio, algún tipo de empresa, etcétera, combinar esos dos factores. Entonces, yo diría que ese es el impacto, ¿no? Es justamente la importancia que actualmente se está dando en el tema de la gastronomía. Muchas gracias, Chef. Chef Marquito, no sé cuál es su criterio o cómo usted nos podría ayudar con esta pregunta. ¿Cuáles son los incentivos necesarios que hace falta en las escuelas de gastronomía para motivar a sus estudiantes para valorar más la gastronomía ecuatoriana? Ok, esa es muy buena pregunta, por ejemplo. Para un cocinero es muy importante defender sus raíces, su origen, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos defender nuestra gastronomía? Precisamente conociendo el producto, yendo a la granja, yendo a donde siembran cacao, donde se cosechan las papas, donde están las ocas, y hacer un vínculo entre el estudiante y el agricultor, ¿saben? Así, ¿qué es lo que generamos? Generamos primero más conciencia por el producto, ¿verdad? Ya no vamos a utilizar lo industrializado, lo mega industrializado, y vamos a consumir más lo del campo, lo que es nuestro. Y ese vínculo que vamos a generar entre el productor y el estudiante con salidas de campo, con la chef Andrea, por ejemplo, que ella les saca mucho a los estudiantes, ¿saben? Ese vínculo que se va a generar ahí va a generar en ustedes empatía o amor por la propia gastronomía ecuatoriana. Ver cómo hacen un yagualócoro así súper metidos en la montaña, o cómo hacen un biche de pescado en la playa más alejada del Ecuador, y solo así viajando el Ecuador, nuestros estudiantes van a encontrar todo el cariño y todo el amor para demostrar al exterior qué es la cocina ecuatoriana. Transmitir este amor por los productos hacia el exterior. Entonces, no solo se trata, estoy totalmente de acuerdo con el chef Carlitos, no solo se trata de estar en una cocina y ya, nos quedamos ahí. No, ahora tenemos que investigar, tenemos que salir, tenemos que hablar con el productor, qué papa es mejor. Y si nuestros estudiantes, logramos que nuestros estudiantes entiendan este amor y todo el trabajo que hay detrás para que llegue un locro de papa, un locro de espinaca, un encebollado, un ceviche, todo hay un trabajo atrás que se debería valorar. Y ese sería nuestro trabajo, tratar de transmitir a ustedes como estudiantes con salidas de campo, con situaciones interactivas, con proyectos como esto, por ejemplo, realizar fermentos, kombuchas, todo lo necesario para llamar su atención y que la materia sea didáctica. Y también, bueno, hay momentos en los que nos debemos sentar y hacer números, marketing y todo eso, que también es importante. Pero creo que captaría mucho su atención salir y conocer cómo es el producto. Gracias, Chef. Chef Carlitos, termino con esta pregunta. ¿Cómo transmiten los platos típicos las diferentes costumbres y tradiciones que existen en nuestro país? Ok. Bueno, el tema de la transmisión, esto es, digamos, algo que está directamente adherido al tema gastronómico. ¿Por qué? Porque como lo decía el chef Marquito, igualmente, pues esto es una transmisión de emociones, ¿no? Es una transmisión de sentimientos, como la música, como el cine, como la escultura, etcétera.
Y miren, justamente algunos de los cocineros a nivel, digamos, general, chefs, gastrónomos, siguen mucho el tema de Ferran Adrià, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Ferran Adrià, para igualmente lograr el podio donde está, pues no fue únicamente una persona que investigó en gastronomía, sino investigó en otras ramas, como por ejemplo la escultura, la poesía, el arte, el cine, todos esos aspectos él investigó y obviamente eso lo quiso plasmar a través de los alimentos. Entonces hay que tomar en cuenta eso, es una expresión de emociones, de sentimientos a través de los alimentos. Ahora bien, en el tema de las presentaciones en sí, ahora igualmente es bastante creativo, hay mucha creatividad, ya no es simplemente, digamos, el plato en sí, un plato blanco, totalmente, digamos, sin color o algo por el estilo, sino ahora se están utilizando muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo los cocos en el tema de lo que es de cocina del litoral del país, calabazas, las flores comestibles, los brotes. Bueno, y eso pues obviamente debe tener una combinación muy buena con lo que se está preparando. Es decir, no únicamente yo utilizo este coco y lo coloco y ya, porque se ve bonito, no, sino que también debe tener un sentido, una coherencia en cuanto a la combinación de los ingredientes. Entonces, ese es prácticamente lo que podríamos mencionar con respecto a las presentaciones y desde luego a la parte del montaje que también es interesante y el sabor también desde luego. Gracias, chef. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, Che Carlitos. Buenas tardes, Che Marquito. Buenas tardes. A continuación, sigo con el banco de preguntas. Sí, la siguiente pregunta es para el Che Marquito. ¿En qué ciudad del Ecuador se va viendo el nuevo avance de la nueva gastronomía? Bueno, a ver, vamos a ver. Yo siento que el avance se está desarrollando en varias partes del país. Desde la sierra, por ejemplo, Quito, ¿okay? Quito siendo la capital indudablemente va a estar ahí en los primeros puestos. Siento que también una ciudad que está activando mucho la nueva gastronomía es Cuenca. En Cuenca hay dos buenos restaurantes, uno es La Caleta y el otro es Dos Sucres. Entonces ellos están haciendo un muy buen trabajo. Y de la región costa tenemos, bueno, a Guayas, Guayaquil, ¿verdad? Ya di algunos ejemplos, Casa Julián, La Pizarra, entre los más de cocina de autor. De ahí tenemos ciudades que están como queriendo impulsar esta situación y tienen producto para hacerlo. Entonces, es el caso de Manta, por ejemplo, que va a pequeños pasos, pero va detrás de las grandes, Quito, Guayaquil y Cuenca. Esas tres serían las ciudades que están desarrollando más la gastronomía la nueva gastronomía, este tema. Gracias. La siguiente pregunta es para el Che Carlitos. En su opinión, ¿en qué lugar o ciudad del Ecuador resaltaría más la gastronomía tradicional? Ok, gracias. Bueno, yo creo que hay una coincidencia igualmente con lo que expresa Chef Marquito, porque bueno, existen dos fuentes importantes dentro de lo que es una expresión netamente cultural y ancestral aborigen que respeta justamente estos ingredientes que vienen siendo igualmente Quito y Guayaquil, ¿no? Me parece que estas dos ciudades están siempre palmo a palmo en el tema de la demostración, no de cuál es mejor, de qué ciudad es mejor o de qué ciudad tiene el mejor producto o los mejores restaurantes, etcétera, sino están justamente, digamos, en el mismo andarivel, en el mismo nivel dentro de lo que es la expresión culinaria del país. Obviamente en estas dos ciudades, al ser pues, digamos, sin desmerecer a las otras, unas de las más con mayor población y todo lo demás, obviamente pues tiene un poquito más de desarrollo en todo sentido, ¿no? Y también en el plano gastronómico. Entonces yo diría que dentro de estas dos ciudades existen importantes establecimientos, como lo dijo igualmente el Chef Marquito, y obviamente pues se puede apreciar un aprovechamiento mejor de todos estos productos que desde luego pues
son bastante importantes al momento de expresar justamente este uso de alimentos en el plano de la gastronomía ecuatoriana. Entonces yo diría que esas dos ciudades, un poquito más abajo Cuenca, digamos, como igualmente lo dijo el chef Marquito, pero yo diría personalmente que estas dos ciudades, Quito y Guayaquil, están bastante a la par dentro de ese sentido. Gracias, chef. Siguiente pregunta para el chef Marquito. ¿Nos podría dar 3 características más exóticas y exuberantes que se encuentran en nuestra gastronomía? Con exóticas y en nuestra gastronomía nos referimos a la nueva gastronomía o a la tradicional. A la nueva. Ok. Bueno, yo creería que en esta situación de la nueva gastronomía se está tratando también, es que es un conjunto, para que se entienda la nueva gastronomía, es un conjunto ¿de qué? De la comida que te sirven, ¿cierto? Y la experiencia que te da el servicio, la experiencia visual, la experiencia de música, la experiencia de sensaciones, ¿ok? Ahora, situaciones exóticas, eso va a depender muchísimo de la creatividad del chef, ¿verdad? Tendríamos que analizar a fondo cada paso que esté haciendo el chef para poder determinar esto es algo exótico. Pero, por ejemplo, cosas exóticas que creo que están sucediendo es la combinación de ceviche y alga, ¿saben? O un cuadrado de mote. Ahora se puede gelificar cosas, ¿verdad? Gracias al agar-agar. Hay chefs ecuatorianos, quiteños más que todo, que están creando geles de mote. Puede ser exótico, pero ahora debemos analizar cómo sabrá. Puede saber bien o puede saber mal. Todo depende de a quién vamos a ir dirigidos y cómo utilizamos la técnica. Pero de situaciones exóticas podemos tener un sinnúmero de situaciones. Como les digo, todo depende del servicio y de qué es lo que vamos a cocinar. En el oriente, por ejemplo, comen tortuga. Eso es exótico, ¿saben? O en el oriente también comen tilapia dentro de caña guadú, que también es exótico. Entonces, necesitaremos muchísimo tiempo para hablar de toda la situación exótica que podría haber en el Ecuador. Incluso el uso de achote, ¿ya? Que es un producto nativo, ancestral. Le podríamos dar la vuelta y hacer algo más con el achote, pero tenemos productos exóticos nosotros un montón. Gracias, chef. La siguiente pregunta es para el chef Carlitos. ¿Cómo se adaptan los ecuatorianos a los productos extranjeros? Ok. ¿Cómo se adaptan los productos extranjeros a la cocina ecuatoriana? Exacto, sí. Ok. Bueno, eso podemos llamarlo incluso como una tropicalización. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que se quiere realizar una receta y no existen los ingredientes originales, podríamos decir, o nativos, como lo decía el chef Marquito. En ese sentido, lo que se puede hacer es no modificar totalmente una preparación, sino tal vez tratar de ajustar el sabor para que la elaboración quede lo más cercano a la realidad posible, es más cercano a la receta verídica, podríamos decirlo de esta forma. Entonces, ahora bien, como igualmente lo decía el chef, actualmente se está viendo muchas elaboraciones dentro de lo que es la gastronomía actual. Se está implementando muchas cosas, como por ejemplo el aceite de ajonjolí, por ejemplo las algas, el wakame, algas nori, kombu, bueno, una gran cantidad de productos que, si bien es cierto, no son autóctonos del país, combinan bastante bien con ciertas elaboraciones. Y uno de los ejemplos claros y más viables, como decía igualmente Chévez, el tema del ceviche, ¿no? Este platillo lo que permite justamente es trabajar muchas formas, trabajar con muchos ingredientes, con mango, con esencias, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante interesante los resultados que se pueden obtener a través del uso de ingredientes que no son propios de nuestra gastronomía, pero como les decía igualmente,
haciendo esta combinación coherente entre ingredientes, se puede obtener un producto bastante satisfactorio. Gracias, Chef. Siguiente pregunta para el Chef Marquito. En los últimos años, el Ecuador ha sufrido diferentes cambios. Debido a esto, a aspectos ha sido político, económico y social. Debido a esto, ¿cómo ha sufrido estos cambios a la industria de alimentos y bebidas? Bueno, ahorita por la situación global en todo el mundo, creo que todos los restaurantes están súper ajustados. Y lastimosamente, pues, el Ecuador ha sido un país donde nuestros gobernantes no han sido los más justos y honrados posibles. Entonces, ¿cómo se ve afectado eso? A ver, en cambios políticos, por ejemplo, las reformas, la facilidad de que el producto de la montaña llegue a la ciudad, ¿ya? Porque es tan triste ver cómo el gobierno no da apoyo a estas situaciones de cómo llevar el producto a la ciudad, que muchos agricultores dejan dañar el producto y prefieren dañar a vender tan barato porque no les compensa. Y entonces, ¿dónde estará la igualdad? ¿Cómo yo compro una papa que el quintal, no sé, me cuesta $5 y el locro, que es un plato que tal vez tienen 3 o 4 papas, le venda 12? Eso no es igualdad social. Eso, para nada es igual eso, ¿cierto? Entonces, no, es que no solo estamos afectando a la gastronomía, sino también estamos afectando al agricultor con un precio injusto. ¿Y quién se encarga de esto? Pues del gobierno, de generar tratos justos con los agricultores y no tratos justos con las megas empresas, que son megas empresas. ¿Ya? A las megas empresas hacen tratos justos y al pequeño agricultor no le dan un trato justo. ¿Ya? ¿Cómo afecta esto? Desigualdad en el ambiente gastronómico, falta de trabajo, que el producto no llegue un producto de calidad y llegue un producto súper dañado, que el agricultor ya no esté tan pendiente de la tierra y haga lo que le dé la gana o no la cuide o simplemente la abandone. Y eso fuera terrible. Si llegan todas estas personas del campo que nos dan la comida a nosotros, si llegan a abandonar el campo, chao, bailas, Ecuador y sus productos, chao. Ellos son los que nos dan a los productos a nosotros. O sea, nosotros ellos deberíamos cuidarle súper bien y no les cuidamos súper bien. ¿Ya? Y pues bueno, ahora la situación actual, ¿no? La situación coyuntural que estamos atravesando con este coronavirus. Muchos negocios, ayer yo estaba pasando por la ciudad de Quito y demasiados negocios están cerrados. Todo es tan triste ver cómo cada cuadra dice se arrienda. No sé, es algo muy que entristece mucho, ¿no? Pues, y da mucha pena ver cómo estamos decayendo en tanto nivel gastronómico. Un montón de restaurantes se han cerrado. Y algo que no puede parar de haber nunca jamás es comida. Entonces, estos agricultores que se están sacando la madre, sí debería, el gobierno, yo no soy político, ¿ya? Pero alguna idea les daré. Entonces, el gobierno debería hacer algo para realizar tratos justos con estas personas. Gracias, Chef. Y última pregunta para el Chef Marquito. ¿Cómo influye la gastronomía ecuatoriana en los aportes turísticos del país? ¿Para mí o para el Chef Carlitos? No sé. Carlitos. Ya, Perdón. perfecto. Gracias. Bueno, yo diría que la gastronomía en general es, una vez más, por favor, estimados estudiantes, es una expresión de sentimientos. Entonces, yo diría que este tema de la gastronomía ecuatoriana, si bien es cierto, tiene una importancia dentro de lo que es obviamente la región nuestra, es interesante esa afinidad que tiene con muchos de los turistas que arriban a nuestro país. Obviamente, pues por este tema que se conoce y que había mencionado Che Marquito, que es de conocimiento, este tema de
la emergencia sanitaria, pues ha mermado mucho el tema del desarrollo del plano gastronómico, igualmente el tema del turismo, que yo diría que son factores que están estrechamente ligados, ¿no? Hotelería, turismo, gastronomía, cultura, son cosas que vienen de la mano. Entonces, yo diría que es una pena, como bien lo dice el chef, que estando en este movimiento, digamos, interesante de la gastronomía, ocurre esta situación y se nos viene todo abajo, que estábamos experimentando cosas nuevas, nuevos productos, nuevos ingredientes, nuevas preparaciones, nuevos comensales, desde luego, nuevas experiencias, igualmente como lo dijo el chef, que eso es importante también el tema de la experiencia actualmente. Yo diría que con mucha tristeza, lo puedo decir, estamos estacionados totalmente. Pero bueno, dentro de lo que se ha venido viendo, hay expresiones culinarias importantes dentro del país y desde luego, como he manifestado, pues lo que necesitamos es que nosotros lo valoremos más porque gente que viene de otros lados, turistas, etcétera, como que valoran mucho más que nosotros mismos, que somos los dueños, como quien dice, ¿no? Entonces yo diría que va por ese sentido también. Gracias, Chef Carlitos. Gracias, Chef Marquito, por ayudarnos en nuestra entrevista. Y esto ha sido todo por hoy. De mis compañeras, de parte de todas, les agradecemos un montón. No se preocupen. Ok, gracias, muy amables a ustedes también y bueno, éxitos y nos vemos muy pronto. Igualmente, chef, un gusto Un saludarle, abrazo, cuídese, chef. un abrazo, nos vemos pronto igualmente para seguir ahí compartiendo esas cositas que tanto nos gustan en el aspecto gastronómico. Bueno, gracias, Ok. estimados estudiantes, y nos vemos pronto, que pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Lindo día. Hasta Hasta luego. pronto, que les vaya bien. Muchas gracias. A la orden, que les vaya bien.